La tarde caía sobre el pueblo como un suspiro cansado. Elena subió las escaleras de la vieja biblioteca, donde el polvo parecía guardar secretos más antiguos que las palabras. Cada paso resonaba en un eco que no era solo suyo. En la penumbra, las estanterías se curvaban como sombras vivas, y una corriente de aire movió una página suelta sobre el suelo. Era un libro sin título, cubierto por una capa de polvo tan gruesa que parecía ceniza. Cuando sus dedos lo tocaron, la tinta pareció respirar. Sintió un escalofrío. El libro la conocía. Las letras formaban frases que hablaban de ella, del instante mismo en que lo abría, de la mirada que lanzaba hacia la puerta vacía. ¿Qué pasaría si el libro la estuviera leyendo a ella? Si cada palabra fuera un espejo. Y si, al llegar a la última página, ya no quedara nadie afuera del cuento. Elena apenas podía respirar. El libro abierto sobre la mesa parecía vibrar con vida propia, como si cada palabra la observara. Leyó una frase y se quedó helada. Elena levanta la mano y toca la página. Miró su propia mano, inmóvil, y aún así la vio moverse, obedeciendo al texto. Sintió el pulso del miedo atravesarle el pecho. Las letras seguían fluyendo. Elena intenta cerrar el libro, pero no puede. Lo intentó, y la tapa resistió. Una risa tenue, como un suspiro atrapado entre páginas, llenó el aire. Todo lo que hacía, el libro ya lo sabía. ¿Era una profecía, un espejo o una trampa? ¿Y si el libro escribía no lo que veía, sino lo que quería que ocurriera? ¿Hasta dónde podía llegar una historia que no quería terminar? Tomás llegó sin avisar, con su caminar tranquilo y su mirada de escéptico empedernido. Elena lo esperaba con el libro cerrado, como si quisiera esconder un secreto demasiado grande para compartir. Él observó las estanterías, el polvo en el aire, y luego la vio temblar. «El libro escribe solo», dijo ella. Tomás soltó una risa suave, pero sus ojos mostraron una sombra de duda. «Nada escribe solo, Elena». Entonces ella abrió el libro. Las letras comenzaron a moverse frente a ellos, describiendo el diálogo que estaban teniendo. Palabra por palabra, el silencio se hizo espeso. Tomás dio un paso atrás. Eso no puede ser real. Pero el libro ya había escrito su reacción. La noche cayó por completo. El silencio dentro de la biblioteca era tan profundo que se podía oír el crujir de las vigas. Elena se inclinó sobre el libro y vio algo que no estaba antes. Una línea nueva, escrita con tinta fresca. «No estás sola». El olor a hierro llenó el aire. Tomás observó incrédulo cómo la tinta aún húmeda formaba su propio trazo. Elena pasó el dedo sobre las letras y el color se pegó a su piel. «Está escribiendo mientras miramos», susurró. Tomás tragó saliva. «¿Y quién escribe?». Ninguno respondió. En ese momento, una gota de tinta cayó del techo sobre la página abierta. Pero no era tinta. Era una lágrima negra. Esa noche Elena no logró dormir. En su sueño, el libro estaba abierto frente a un espejo. Su reflejo la observaba, pero no se movía igual. De pronto, en el reflejo apareció una niña. Su rostro era pálido, sus ojos vacíos, su voz apenas un eco que repetía lo que Elena pensaba. «¿Tú escribiste el libro?», susurró la niña. Elena retrocedió, pero el espejo no la soltó. Vio detrás de la niña una sombra más alta, una figura sin rostro con una pluma en la mano. «Si lees el final, todo se reescribirá». Elena gritó, pero su voz no salió. Despertó de golpe, el libro abierto sobre su pecho,
y una palabra nueva escrita en la página. Despierta. La mañana siguiente amaneció cubierta de neblina. Elena y Tomás caminaron hasta el archivo municipal buscando respuestas. Entre estantes de madera y carpetas amarillentas encontraron un nombre repetido en varios registros antiguos. Esteban Vargas. Elena sintió un golpe en el pecho. El mismo apellido. En un documento, una nota decía que Esteban murió en 1925 mientras escribía un manuscrito que jamás encontró. Tomás miró el papel y luego el libro que ella llevaba envuelto bajo el brazo. «¿Tu familia?», murmuró. Elena no respondió. En la tinta seca de aquel archivo, el pasado respiraba. ¿Y si el autor nunca murió? ¿Y si solo siguió escribiendo a través de ella? Esa tarde visitaron a la señora Morente, quien los esperaba como si ya supiera que llegarían. Su casa olía a incienso y madera vieja. Sobre la mesa, una taza de té soltaba vapor mientras ella miraba el libro con una mezcla de miedo y respeto. «Ese libro no se lee», dijo con voz firme. «Te lee a ti». Elena intentó sonreír, pero la mujer negó con la cabeza. «Cada palabra refleja un alma atrapada. Si sigues leyendo, pronto no sabrás si eres tú quien vive o quien está escrita». Tomás quiso discutir, pero algo en la mirada de la anciana lo detuvo. «El espejo no devuelve la verdad», susurró ella. «Solo lo que no quieres ver». Los rumores se esparcieron rápido. En pocos días, todos en el pueblo hablaban del libro. Algunos decían que al leer una página podían ver nombres conocidos, fechas de accidentes, secretos nunca confesados. Elena caminaba por las calles y sentía las miradas clavadas sobre ella. Los vecinos murmuraban su apellido como si fuera una advertencia. Tomás intentó protegerla, pero incluso él comenzó a dudar. Cada vez que abrían el libro, el texto cambiaba. Lo que ayer era su historia, hoy era la del carnicero, la maestra, el alcalde. El libro estaba escribiendo la historia del pueblo. Una que nadie quería leer hasta el final. Elena comenzó a notar un patrón. Las palabras del libro no eran solo reflejos del presente, también respondían a sus recuerdos. Pensó en su infancia, en la casa de su abuela, en la noche en que escuchó pasos detrás del espejo. Al instante, el libro se abrió solo y en sus páginas apareció la descripción exacta de esa memoria. Las mismas cortinas, el mismo sonido, incluso el miedo en su respiración. Cerró el libro de golpe. Tomás la observaba en silencio, sabiendo que algo dentro de ella estaba despertando. ¿Podía el pasado escribirse desde el futuro? ¿O era ella quien había empezado a escribir sin saberlo? Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Elena volvió a la biblioteca sola. Frente al espejo antiguo, el reflejo ya no era suyo. Vio el interior de la misma sala, pero con personas vestidas de otra época. Entre ellas, un hombre escribía en una mesa idéntica a la suya. Reconoció su rostro en los retratos antiguos del archivo. Esteban Vargas, su antepasado. Él levantó la vista, y por un segundo sus miradas se cruzaron a través del tiempo y el vidrio. Entonces las velas se apagaron de golpe. La última imagen fue la suya reflejada en sus ojos, antes de que todo se llenara de oscuridad. Elena estaba sola en la biblioteca, el silencio cortado solo por el sonido leve de las páginas moviéndose. Pero entonces escuchó algo imposible, una voz suave y lejana, leyendo en susurros. Era su voz. Buscó a su alrededor, convencida de que alguien se ocultaba entre las sombras. Pero la voz provenía del libro abierto sobre la mesa. Repetía todo lo que hacía, cada respiración, cada pensamiento. Cuando se cubrió los oídos, la voz se volvió más fuerte, casi desesperada,
como si quisiera salir de allí. No cierres el libro, decía. Si lo haces, me borrarás. Elena retrocedió con el corazón latiendo con fuerza. ¿Era eco, locura o memoria escrita en otro tiempo? Tomás volvió a la biblioteca buscando a Elena. La encontró sentada en el suelo, rodeada de páginas arrancadas. El libro estaba abierto en un nuevo capítulo. En el encabezado, su propio nombre. Capítulo 13. La desaparición de Tomás Rivera. La tinta aún estaba fresca. Sintió un temblor en la espalda. Elena le rogó que no lo leyera, pero él ya lo había hecho. La voz dentro del libro pronunció su nombre con un tono tan real que ambos se quedaron mudos. «No te preocupes, Elena», dijo él intentando sonreír, pero en su mirada ya había algo ausente, como si una parte de él hubiera quedado atrapada entre las páginas. La señora Morente los esperó en la penumbra de su casa. Su voz era más baja, casi un hilo. «Yo también leí ese libro», dijo. Contó que hacía 50 años, una versión del mismo manuscrito apareció en sus manos. Cada lector desaparecía al llegar al último capítulo, y el libro simplemente regresaba al estante. «No es una historia», explicó. «Es una prisión de memoria». Elena la miró con lágrimas contenidas. «¿Cómo escapó?». La anciana sonrió con tristeza. «Nunca escapé. Solo aprendí a vivir entre líneas». Esa noche el libro empezó a gotear tinta roja. No era pintura ni marcador. Tenía el olor metálico de la sangre. Elena lo abrió y vio cómo las letras se deformaban, como si dolieran al escribirse. Cada palabra parecía respirar, sufrir. Tomás quiso quemarlo, pero el fuego se apagó solo, sofocado por un viento invisible. La señora Morente rezaba en voz baja. «Está despertando», dijo. Elena tocó una palabra y su dedo quedó manchado de rojo. Entonces, en medio de la página, surgió una frase nueva. «El sacrificio debe cumplirse». De madrugada, el libro se abrió por sí solo sobre una página en blanco. Elena y Tomás se acercaron con miedo, sin decir palabra. Lentamente, la tinta comenzó a formarse, escribiendo una fecha. 9 de noviembre. «Mañana», susurró Elena. Tomás la miró con el rostro pálido. «¿Qué va a pasar mañana?». Nadie respondió. La señora Morente tocó el borde del libro y cerró los ojos. «El libro ya decidió», murmuró. Afuera, el reloj del pueblo marcó la medianoche. Dentro, el sonido de una página girando sola fue el último eco antes del silencio total. Elena comprendió que si el libro escribía su vida, tal vez ella podía escribir dentro del libro. Sentada frente a la mesa, tomó una pluma temblorosa y trazó las primeras palabras. «Esta historia termina ahora». Por un instante, el papel pareció resistirse, pero luego la tinta la obedeció. Las frases que aparecían solas comenzaron a desvanecerse, como si su escritura las borrara. Tomás la observaba, sin saber si detenerla o ayudarla. Cada palabra que Elena añadía cambiaba algo a su alrededor. Las sombras se movían, los muebles crujían y el aire parecía cargarse de electricidad. Pero justo cuando creyó tener el control, una nueva línea surgió bajo su mano. «Él también está escribiendo». Un ruido seco cortó el silencio. Elena levantó la vista y vio a Tomás mirando el libro con una mezcla de asombro y terror. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, como si fuera absorbido por el aire. «Elena», alcanzó a decir, extendiendo una mano que ya se volvía transparente. Ella gritó, pero su voz se perdió dentro del eco. En las páginas del libro, su nombre se encendió con letras negras y brillantes. Tomás Rivera. Capítulo final. Elena trató de sujetarlo, pero solo atrapó polvo. En el libro, una nueva frase se escribió sola. «Ya está dentro». Elena corrió hasta el espejo
buscando respuestas, y lo encontró cubierto de niebla. Detrás del vidrio estaba la niña del espejo, pero ya no parecía una niña. Su rostro se había estirado, sus ojos brillaban con malicia, y su voz era la de una mujer. «Él está conmigo», dijo sonriendo. Elena golpeó el espejo, pero la superficie era blanda como agua. «Devuélvelo». La figura rió con una voz que resonó en toda la biblioteca. «No puedes romper lo que escribiste». Entonces la niña tocó el cristal desde dentro, y del lado de Elena apareció una huella húmeda y tibia. De pronto, el libro comenzó a escribir por sí mismo con una velocidad imposible. Elena se acercó lentamente, leyendo cada palabra. En la página aparecía una lista de nombres, generaciones enteras, todos con el mismo apellido. En la última línea, una firma. No era Esteban Vargas, era Elena Vargas. Se quedó paralizada. «Yo soy el autor». Entonces todo encajó. Los sueños, las voces, las visiones. Había estado reescribiendo su propia historia, atrapada en un bucle que se repetía cada 100 años. Pero si ella era el autor, ¿quién escribía ahora? Elena despertó en otro tiempo. La biblioteca era la misma, pero todo parecía nuevo, limpio, vivo. Las velas recién encendidas, los libros ordenados, la luz del amanecer entrando por los vitrales intactos. Caminó hasta el espejo y vio a una mujer idéntica a ella, vestida con ropa de 1920. Escribiendo en un escritorio antiguo. Cuando la mujer levantó la vista, Elena sintió que se miraba a sí misma a través del tiempo. «Soy tú», dijo la figura, «y tú serás yo». En ese instante, comprendió que no había un autor y un personaje, solo un ciclo que se reescribía con cada vida. Elena salió a la calle con el libro en brazos. El pueblo estaba cubierto de una calma extraña. Cuando escribió una frase en la primera página, una casa cercana desapareció sin ruido, como si nunca hubiera existido. Los árboles se disolvían, las voces se apagaban, y solo quedaban las páginas llenándose de nuevas palabras. Comprendió que cada línea escrita era un intercambio. Algo en el mundo real moría para dar vida al libro. Trató de detenerse, pero la pluma seguía moviéndose sola, guiada por una fuerza más antigua que ella. El libro no se escribe, vive, pensó, y con cada palabra su mundo se desvanecía un poco más. Cuando la última casa desapareció, el libro se abrió solo en una página negra. De su interior comenzó a salir una luz blanca, tan intensa que parecía sólida. Elena se cubrió el rostro, pero algo la empujó hacia adelante. La luz se expandió hasta formar una especie de arco, una puerta viva hecha de letras flotantes. Cada palabra se movía, como un suspiro suspendido. «Si esto es un final, que al menos tenga sentido», murmuró. Dio un paso, y el aire la absorbió con suavidad. No cayó ni caminó. Solo se disolvió entre sílabas. Detrás de Elena, la señora Morente apareció tambaleándose. Había seguido el rastro de luz hasta la biblioteca. «No puedes cruzar sola», dijo con voz firme. Tomó el libro y lo apretó contra su pecho. «Cada historia necesita un final que alguien pague». Antes de que Elena pudiera detenerla, la anciana recitó unas palabras que parecían venir de otro idioma. El portal comenzó a cerrarse lentamente. Su luz se volvió roja. Elena gritó su nombre, pero la mujer sonrió. «Alguien debe quedarse escrita para que tú sigas viva». La luz la envolvió por completo y su figura se disolvió entre letras ardientes. El portal volvió a abrirse, pero esta vez sin sonido. Elena miró dentro y vio páginas infinitas flotando como
muros. En cada una había escenas de su vida, y entre ellas, el rostro de Tomás, atrapado en una historia que no dejaba de repetirse. «Voy por ti», susurró. Dio un paso y sintió el peso de la tinta envolviéndola. Su cuerpo se volvió liviano, casi líquido, mientras caía en un océano de palabras. Podía oír miles de voces, de personajes que pedían ser recordados. «No me olvides», decían. Y entre todas, una la llamó por su nombre. Elena cayó sobre un suelo hecho de papel que respiraba. Las letras se movían bajo sus pies como agua viva. Frente a ella, Tomás la esperaba, intacto, aunque con los ojos llenos de un brillo extraño. «Te estaba esperando», dijo con voz tranquila. Ella corrió hacia él y lo abrazó. Su cuerpo era cálido, real. Pero al mirarlo de cerca, vio que su piel tenía líneas, como si estuviera hecha de escritura. «Somos parte de la historia», susurró él. Elena lloró. «Entonces terminémosla juntos». Y en ese instante, el cielo de letras se rasgó, mostrando un resplandor que parecía prometer un nuevo comienzo. Elena comprendió que aquel mundo hecho de papel no era un sueño, sino el reflejo cambiante de sus propias elecciones. Cada paso que daba reescribía el entorno. Un gesto, una duda, un pensamiento, y las frases a su alrededor cambiaban. A veces veía su infancia, otras su muerte. Tomás caminaba junto a ella, pero incluso él parecía desvanecerse con cada decisión errónea. «No pienses, solo siente», le dijo. Pero el miedo la hacía imaginar finales distintos, y el libro respondía a todos ellos. Las letras flotaban como insectos de luz. «Si todo se reescribe», susurró, «¿qué parte de mí es real?». Mientras avanzaban, el aire se volvió denso. Las letras comenzaron a reunirse frente a ellos formando una frase suspendida. Solo una palabra puede borrar lo escrito. Elena extendió la mano y las letras giraron alrededor de sus dedos, ardiendo con un resplandor blanco. «¿Cuál palabra?», preguntó. Tomás la miró con una tristeza profunda. «Tal vez tu nombre». Ella comprendió entonces que debía elegir entre su existencia y el fin del libro. «Si me borro, todo volverá a ser real», murmuró. «Si no lo hago, nadie recordará lo que fuimos». El silencio fue la única respuesta. De pronto, una voz profunda surgió detrás de ellos. No era humana. El autor, invisible hasta ese momento, habló desde el aire. «No destruyas lo que te dio forma». Elena giró y vio su propia silueta reflejada en un cuerpo hecho de tinta, idéntico a ella, solo más viejo, más cansado. «Si terminas la historia, tú dejarás de existir». Pero ella sonrió con calma. «Tal vez ese sea el verdadero final». El autor extendió una mano compuesta de letras vivas. «No hay salida fuera del relato». «Entonces», respondió, «escribiré una nueva». Tomás se arrodilló, presionando las manos contra el suelo de papel. Fragmentos de recuerdos lo atravesaron. Su casa, el sonido del río, la voz de su madre llamándolo desde la orilla. «Yo existí», dijo con asombro. Elena lo miró, sorprendida. «Lo recordaste. Si salgo, olvidaré todo lo que soy aquí», añadió. «Pero si me quedo, seré solo una palabra». Ella le tomó la mano. «No hay destino sin sacrificio». Tomás sonrió con tristeza. «Entonces seré tu silencio, para que tú escribas el fin». Elena sintió el suelo vibrar. Frente a ellos apareció una página inmensa que se desplegaba como un horizonte. La pluma flotó sobre ella y comenzó a escribir sin mano que la guiara. Cada
palabra era una despedida. El final ya está decidido, dijo el autor, desvaneciéndose poco a poco. Elena caminó hacia la página y vio su nombre en la primera línea. No esta vez, zurró. Tomó la pluma y escribió una sola palabra: liberar. La tinta ardió con una luz dorada y todo el mundo de papel se desgarró en silencio, como si respirara por última vez. El silencio posterior al estallido era total. Las páginas flotaban en el aire como hojas quemadas, pero Elena seguía allí, rodeada por fragmentos de su historia. Entendió que la única manera de cerrar el ciclo era escribirse a sí misma. Tomó la pluma, ahora fría, y sobre el último pedazo de papel escribió su nombre con letra firme: Elena Vargas. El libro comenzó a temblar, y una voz, la suya y la de todas las otras versiones de ella, susurró al unísono: por fin. La tinta se extendió como raíces, conectando cada palabra escrita. El libro no desapareció. Respiró, vivo, y el mundo volvió a girar. Cuando la tinta se secó, las páginas comenzaron a reunirse solas, como atraídas por un imán invisible. El libro se cerró con un golpe suave, levantando un viento de letras que giraron en el aire y desaparecieron. Elena sintió paz, pero entonces escuchó la voz. No era suya, ni del autor, ni de Tomás. Era una voz nueva leyendo en voz baja lo que acababa de ocurrir. Elena escribió su nombre y el libro se cerró. Miró alrededor. No había nadie. Sonrió, entendiendo al fin que toda historia necesita continuar, incluso cuando el escritor ya no está. El amanecer llegó y con él el pueblo volvió a existir. Las casas regresaron. Los árboles recuperaron sus raíces. Las calles se llenaron de risas y pasos. Pero algo había cambiado. Las letras del mundo comenzaron a brillar y luego a desvanecerse, como si las palabras mismas fueran polvo. Los letreros, los nombres, las inscripciones en piedra, todo se borraba lentamente, dejando el silencio más puro. Era un renacer sin historia, un comienzo sin memoria, y en el aire un susurro leve parecía decir: gracias por leerme. Días después, Tomás despertó en la librería del pueblo. Todo parecía igual, pero había algo distinto en el aire, una quietud nueva. Caminó entre los estantes cubiertos de polvo hasta que vio un libro que no recordaba haber visto antes. Tenía la misma tapa oscura, la misma textura viva bajo sus dedos. Lo tomó con cuidado y al abrirlo vio la primera frase: Tomás camina entre los estantes buscando una historia perdida. Tragó saliva. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Cerró el libro, pero la frase siguió resonando en su cabeza, como si ya estuviera escrita dentro de él. Con un temblor leve, Tomás abrió el libro una vez más. Las páginas se movieron solas hasta llegar al final. Allí, en letras limpias y frescas, estaba escrito su nombre: Tomás Rivera. Sonrió, comprendiendo demasiado tarde lo que eso significaba. El viento se detuvo. La librería se oscureció y la última vela se apagó sin ruido. Desde el interior del libro, una voz conocida, la de Elena, pronunció una sola pregunta: ¿estás listo para seguir escribiendo? Entonces, la tinta comenzó a moverse otra vez y la historia volvió a empezar.